Buen día, mi nombre es Ramón Jefferson Maradiaga, especialista en medicina interna. Es un placer acompañarlos hoy en la jornada de avances en medicina interna. Mi tema es evaluación y manejo ambulatorio del paciente con COVID-19. ¿Qué problemas tenemos en este momento? Las opciones terapéuticas con las que contamos, que tienen beneficio real, el cual es disminuir la mortalidad, son pocas. Hay mucha desinformación, tanto en el personal médico como en la población en general. Nuestro sistema sanitario siempre ha estado en colapso y esto ha empeorado con la pandemia actual. Hay muy poca disponibilidad de especialistas que puedan asesorar a los distintos colegas que están en diversas áreas para el manejo de este problema. Aparecen muchos expertos cuando realmente no tenemos expertos en esta pandemia. Todos estamos aprendiendo y día a día aprendemos de los pacientes y de las distintas recomendaciones internacionales a las que tenemos acceso. Las pocas opciones que sí tienen beneficios reales tienen un costo elevado, que no está disponible para la mayoría de la población ni en la mayoría de la red pública. Aún desconocemos mucho de esta enfermedad, aprendemos día a día. Y las autoridades en este momento están totalmente carentes de conocimiento científico, con protocolos totalmente desfasados. Otro gran problema es la ignorancia de nuestro pueblo, que siempre cree saber más que el personal sanitario. Esto es nuestro deber, tratar de educar a la mayor cantidad de población posible. Y los protocolos actuales que tenemos en la Secretaría de Salud, pues dejan mucho que desear. Son carentes de cualquier conocimiento científico, mientras en el mundo los protocolos varían de forma mensual o cada 2 meses, según la evidencia. Aquí seguimos estancados en opciones terapéuticas que ya se ha demostrado a nivel internacional que no tienen ningún beneficio. Y que es más, la experiencia del sistema de salud actual pues ha demostrado que no nos ayuda. Si tuvieran algún beneficio, no estuviéramos colapsados como ahora. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos evidencia científica disponible. Es cierto que mucha de esas de primer mundo, pero la podemos adaptar a nuestra realidad, buscando el máximo beneficio posible para nuestros pacientes. Es importante recordar que esta enfermedad tenemos diferentes etapas. El 80% de la población va a presentar una enfermedad de leve a moderada. El 14% de los adultos presentará enfermedad grave. El 5% presenta enfermedad crítica. Y el 1%, que esto puede variar según la población estudiada, puede presentar una enfermedad asintomática. Tenemos varios tipos de pacientes. Los pacientes asintomáticos o en etapa presintomática tienen pruebas positivas a nivel molecular, PCR o antígeno, pero no tienen síntomas. Los pacientes con enfermedad leve tienen síntomas de COVID-19, fiebre, tos, odinofagia, fatiga, mialgias, cefalea, pero no hay compromiso respiratorio. No tienen disnea, dolor torácico o alteraciones radiológicas. Enfermedad moderada, ya estos pacientes tienen compromiso respiratorio por hallazgos clínicos o hallazgos radiológicos, pero todavía su saturación de oxígeno es mayor o igual a 94%. Enfermedad severa, lo cual no queremos que pase, es que tienen más de 30 de frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno menor de 94 o infiltrados más del 50% o una relación entre presión de oxígeno y fracción inspirada de oxígeno menor de 300. Ahora, un problema es que nosotros encasillamos al paciente, si lo vemos la primera vez con enfermedad leve, pensamos que solo va a quedar en enfermedad leve y no es así. Esta enfermedad es sumamente dinámica. Dependiendo de los días de evolución, de los factores de riesgo, el paciente va progresando. Y este es uno de los objetivos de esta charla, la parte de vigilar. Un paciente lo podemos detectar en etapa presintomática, pero eventualmente si tiene factores de riesgo, si no tratamos de cortar a tiempo la progresión de la enfermedad, podemos llegar a enfermedad severa,
donde aparte de opciones terapéuticas limitadas, sabemos que la mortalidad es extremadamente elevada. Y no digamos los pacientes críticos, que ya tienen insuficiencia respiratoria, están con soporte ventilatorio invasivo o no invasivo, choque séptico o disfunción múltiple de órganos. Estos pacientes la mortalidad es extremadamente elevada y todos estamos conscientes que no tenemos suficientes unidades de cuidados intensivos ni personal para la cantidad de pacientes críticos que están presentes en este momento. La clasificación de la Sanford pues me gusta porque es bastante simple y nos divide la enfermedad en dos etapas según el número de días. Y aquí va el primer parámetro, el primer día de enfermedad. En eso hay que ser claros con el paciente, preguntarle cuándo fue el primer día y en base a eso vamos contando. La primera etapa es de replicación viral activa. En este momento, nuestra mejor defensa es el sistema inmune. Actividad física, alimentación balanceada, control perfecto de enfermedades de base nos pueden contribuir a que en esa etapa nuestro cuerpo se pueda defender. Hay opciones terapéuticas, sí, remdesivir, anticuerpos monoclonales, plasma convaleciente, no tenemos todas disponibles. Importante, y es uno de los principales mensajes, en esta etapa no se recomiendan esteroides o inmunomoduladores. Es peligroso y pueden prolongar la replicación viral. La segunda etapa es cuando viene ya el compromiso respiratorio y la respuesta inflamatoria sistémica. Aquí los pacientes van a tener disfunción inmune. Ya en este momento es cuando tenemos la famosa tormenta de citocinas y mi carga viral disminuye. En este momento se recomienda utilizar esteroides. Primera etapa, buscar medicamentos para disminuir replicación viral. No dar esteroides. Segunda etapa, y aquí la terapia antiviral carece de efectividad. Aquí se recomiendan esteroides. ¿Qué debemos evaluar en todo paciente? Las comorbilidades y manejarlos. Estos pacientes no solo tienen COVID-19, son pacientes hipertensos, cardiópatas, diabéticos. Ver sus signos vitales. Se tiene taquicardia en reposo, se está con taquipnea, cambios en la saturación de oxígeno con los movimientos. No es lo mismo que tenga 95 de saturación de oxígeno en reposo, pero que yo lo envío a caminar unos cuantos metros y baja a 92 o baja incluso abajo de 90. La mucosa oral siempre es importante. Recuerden que el paciente ya después de 7 a 10 días, pues su capacidad de infectar ha disminuido. Ver la humedad, si está deshidratado, la deshidratación es problema, nos puede llevar a complicaciones. Si el paciente está con terapia inmunosupresora, puede predisponer a candidiasis oral. En el examen físico de tórax tenemos que ver dos aspectos importantes. El patrón respiratorio, si está aumentado o disminuido. Si hay presencia de crépitos. En corazón debemos buscar datos de insuficiencia cardíaca. Esta enfermedad no solo me afecta pulmones, es una enfermedad multisistémica. Y ya se ha comprobado que los pacientes cardiópatas, pues como todos sabemos, tienen mayor posibilidad de complicarse y que incluso el mismo virus venga y descompense la parte cardiovascular. Y también ya es conocido que puede haber problemas a nivel neurológico, tanto en la etapa aguda como en la etapa post-COVID. Es importante buscar déficit motor, ya se han visto eventos cerebrovasculares y evaluar la escala de Glasgow, ya que el deterioro neurológico es un dato de gravedad. Indica que nuestros pacientes deben ser hospitalizados. Ahora, ¿qué pacientes son los que tienen riesgo de progresión de la enfermedad? O sea, aquellos que podemos ver con una enfermedad leve pueden pasar a moderada y severa. Dentro de esos tenemos los pacientes con obesidad, independientemente de la edad. Sobre todo con un índice de masa corporal mayor de 35. Pero aquí también debemos considerar la obesidad visceral, ya que se sabe que en el tejido adiposo visceral aumenta la replicación viral. Luego tenemos los pacientes con enfermedad renal crónica,
diabetes mellitus, con enfermedades que causan inmunosupresión o que están en terapia inmunosupresora, por ejemplo, pacientes con enfermedades autoinmunes como lupus, artritis, edad mayor o igual a 65 años o pacientes mayores de 50, mayor o igual a 55 años que tengan enfermedad cardiovascular, hipertensión o EPOC. Estos pacientes tienen alto riesgo de progresión. Y hay algunas terapias que se han aprobado en Estados Unidos y también a nivel de Europa para tratar de evitar la progresión de la enfermedad. Además de la evaluación clínica, debemos considerar los estudios laboratoriales. Tenemos que ver los costos, la disponibilidad de qué estudios tenemos. No se olvide que estos estudios son caros. Aunque estemos en la parte pública, debemos hacer un uso racional. No solo pedirlos por ver qué sale. Si pedimos es por un objetivo. El hemograma puede ser desde normal, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia leve, eosinopenia. Ya cuando hay tormenta de citocinas tenemos leucocitosis. A partir del séptimo día, ya por la segunda semana que nos vamos acercando a la etapa de inflamación, debemos evaluar proteína C reactiva, deshidrogenasa láctica, velocidad de eritrosedimentación, función renal a través de creatinina, BUN, glucosa, ya que se ha visto que esta enfermedad puede hacer que alguien debute con diabetes mellitus o descompensarla, no digamos si se han comenzado a utilizar esteroides, transaminasas porque esta enfermedad afecta hígado y algunas de las opciones terapéuticas que tenemos también pueden causar elevación de estas enzimas. Dímero D, sobre todo en aquellos pacientes que tienen estados de hipercoagulabilidad. Y también para pronóstico. La elevación de estos marcadores es señal de alarma y me contribuye a decidir mi conducta terapéutica utilizando los marcadores clínicos más la parte laboratorial. Si tenemos disponible, se puede medir ferritina, interleucina 6 en casos seleccionados. Recuerden que esta enfermedad es cara, el tratamiento es caro, los estudios son bastante caros y no están disponibles en todos lados. Nuevamente, hagamos uso racional del laboratorio. Y estos marcadores inflamatorios se elevan sobre todo a partir de la segunda semana, incluso a partir del día 10 de enfermedad. Me servirá enviar a estos pacientes toda esta batería de exámenes. Los primeros 2 o 3 días, no. O sea, hay muchos casos que le marcan troponinas, ProBNP a pacientes que no tienen ningún problema cardiovascular, ni antecedentes, ni datos clínicos, ni alteraciones electrocardiográficas. Yo debo pensar de forma objetiva qué exámenes me sirven, qué exámenes debo solicitar y qué espero encontrar en ellos. Ahora viene otro elemento fundamental, los estudios de imagen. Aquí tenemos disponible radiografía de tórax y tomografía. También la primera semana no es útil enviar estudios de imagen. ¿Por qué? Porque estamos en replicación viral. Todavía no hay compromiso pulmonar. La radiografía de tórax es más barata, pero es menos sensible. Me detecta ya etapas más tardías. La tomografía me detecta cambios tempranos. ¿Cuál es la desventaja? Disponibilidad y costos. Nuevamente, el uso racional. Si yo puedo pedir tomografía en un paciente para decidir conducta terapéutica, lo hago. Recuerden que los estudios laboratoriales y las alteraciones radiológicas no están alterados en la etapa de replicación viral. La sección del hemograma, pues que sí, puede haber leucopenia, linfopenia, pero los marcadores inflamatorios no. Entonces yo los pido a partir de la segunda semana. Quizás en un paciente yo tengo dudas, no está tan claro el día 1 de enfermedad, pues yo los puedo solicitar en la primera evaluación para que me dé una orientación de qué día está y qué conducta terapéutica debo tomar. Marcadores de severidad son la disminución de linfocitos. Cuando tengo un radio neutrófilos linfocitos mayor de 3.5, esto es sumamente sencillo. Yo divido los neutrófilos entre los linfocitos y me debe dar más de esto. Me indica que tengo linfopenia importante y eso es malo.
Elevación de la CPK, proteína C reactiva, LDH, troponinas, ferritina, dímero D, son datos de severidad, me implican inflamación. Si hay lesión renal aguda, ya hay disfunción de órganos, es un criterio de hospitalización. Y la elevación de AST, ALT, 5 veces arriba del valor normal es un dato de alarma. El descenso de plaquetas es otro dato de alarma. Ojo, no hay que confundir con dengue, porque es frecuente que se escuche, la primera semana tuvo dengue, la segunda apareció COVID. O sea, lo que tuvo fue COVID de entrada. Esa enfermedad de trombocitopenia no es que el dengue muta a COVID o que el paciente tiene los dos bichos al mismo tiempo. Es cierto que tenemos dengue, pero debemos ser objetivos. Recuerden que el dengue en la primera semana ya ha hecho choque. Y solo porque un paciente tenga trombocitopenia, no lo encasillemos como dengue. COVID-19 puede dar trombocitopenia. Ahora, ¿cada cuánto vamos a evaluar los pacientes? No hay un consenso específico de citarlos cada determinado número de días. Debemos individualizar el caso y clasificar. Si mi paciente está con enfermedad leve, lo agarró en el día 1, día 2, pues darle manejo sintomático, esperar tranquilamente. Día 6, 7 de enfermedad. Si mi paciente ya lo agarró en el día 10, que yo sé que puede presentar muchas complicaciones, una evaluación más periódica. 24, 48, 72 horas según lo que yo encuentre. Esta enfermedad es dinámica. No se les olvide que comienzan con síntomas leves y va progresando a enfermedad severa, sobre todo en pacientes con los marcadores de riesgo que vimos previamente. Se debe hacer en los controles, si se puede, hemograma, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación, LDH, glucosa, sobre todo si el paciente ya está con esteroides o es diabético. Y otras pruebas según la clínica, si tiene lesión renal, pues evaluar riñón cómo está. Si el paciente tiene estado de hipercoagulabilidad y considero medir dímero D, pedirlo. No vamos a pedir ferritina, enterocina 6, dímero D en cada evaluación, cada 24 48 horas. Son exámenes sumamente caros. Les repito, estamos en un país de muy pocos recursos y debemos saber utilizarlos. Es importante que la proteína C reactiva tiene un valor predictivo que nos sirve para tomar decisiones terapéuticas. Ya se ha visto que niveles arriba de 3 veces de lo normal es sugestivo de enfermedad que se puede complicar. Eso me indica inflamación. Muchos de estos marcadores lo que me indican es inflamación y eso junto con la parte clínica y radiológica me va a ayudar qué opción terapéutica voy a aplicar. Ahora, ¿qué opciones terapéuticas hay? ¿Qué tenemos y qué no tenemos? Tenemos Remdesivir, dexametasona, tocilizumab y anticoagulación. ¿Cuál es el problema? La parte económica. El Remdesivir es caro, no está en todos los hospitales. El tocilizumab es caro, no está disponible en todos los hospitales. No digamos en la parte privada, los costos son extremadamente altos. Y la anticoagulación, pues si son anticoagulantes subcutáneos o por vía parenteral, son caros. Los vía oral disminuye un poco el precio. Y la dexametasona, al cual, como vamos a ver, es el esteroide por excelencia, es el más accesible de todos, pero debemos utilizarlo de forma adecuada. ¿Qué no tenemos? Anticuerpos monoclonales que en Estados Unidos se utilizan en la primera semana de enfermedad en pacientes con factores de riesgo para tratar de disminuir la progresión de la enfermedad. Plasma convaleciente sí tenemos, pero no se está utilizando como se debe. Ya se ha visto que en pacientes graves, no. Pero en pacientes de alto riesgo que se hace diagnóstico precoz, utilizarlo las primeras 72 horas puede tener utilidad. ¿Cuál es el problema? Primero, tener el plasma y segundo, hacer diagnóstico precoz, porque muchos de nuestros pacientes llegan por el día 7, 10 o 14 de enfermedad. No llegan las primeras 72 horas. Y niveles de JAK no tenemos en ese momento y cupos en hospitales tampoco tenemos. No teníamos ni antes de la pandemia ni durante la pandemia. Ahora, ¿cómo vamos a tratar? Los casos asintomáticos donde el paciente no hace ninguna manifestación no ameritan tratamiento. Se puede vigilar con estudios pacientes con factores de riesgo, obesos, diabéticos, cardiópatas.
No hay ningún medicamento que fortalezca el sistema inmune, ningún suplemento vitamínico ha demostrado. Por favor, no hagan gastar a los pacientes en cosas innecesarias. Que los recursos disponibles sean orientados a opciones terapéuticas y estudios que nos pueden ayudar. Casos de COVID leve, pacientes jóvenes sin factores de riesgo. Manejo sintomático, analgésicos, el que ustedes gusten, antitusivos, el que gusten. Es más, los británicos recomiendan miel, mientras nosotros aquí estamos buscando el antitusivo más caro y el más pintoso de todos, los británicos le dan miel a sus pacientes y eso que ellos tienen recursos. Reposo, hidratación. Vigilamos, sabemos que a partir de la segunda semana puede venir complicaciones. Si queremos estar tranquilos, podemos enviar estudios. Si están normales, simplemente vigilar. Si ya va por 10, 14 días de enfermedad y no ha hecho nada, da gracias a Dios y que el paciente ya pueda terminar su aislamiento. Ahora, COVID leve, pero pacientes con factores de riesgo, los que todos ya conocemos. Hombres con obesidad, sobre todo central, mayores de 50, diabéticos, hipertensos, cardiópatas. En la primera etapa, el manejo es sintomático. No tenemos medicamentos disponibles. Ya vimos que en Estados Unidos sí se dan anticuerpos monoclonales, plasma convaleciente las primeras 72 horas, pero en ese momento no tenemos esas opciones. Entonces, tenemos la opción vigilar, dar manejo sintomático, importante, las comorbilidades de este paciente. Si es diabético en hiperglicemia, compensar. La hiperglicemia es un factor de mal pronóstico, tanto en pacientes ambulatorios y sobre todo en hospitalizados. Antibióticos, por el amor de Dios, es una enfermedad viral. ¿Para qué le vamos a dar antibióticos? Es penoso que digan, no, doctor, ya le dimos acitromicina 5 días. O sea, la acitromicina ha sido bateada a morir en todas las fases de la enfermedad. Ningún antibiótico es útil. Ahora, ¿qué opciones sí tenemos cuando el paciente ya comienza con compromiso respiratorio? Cuando tenemos elevación de marcadores, alteraciones radiológicas, disminución de la saturación de oxígeno. Tenemos los corticosteroides. Por favor, nunca se deben usar desde el primer día. Me van a eliminar la única barrera que me sirve, mi sistema inmune. Esos pueden causar inmunodepresión. Si el paciente no tiene compromiso respiratorio, marcadores están normales, lleva primera semana de enfermedad, no es coherente dar corticosteroides. Si tiene más de 7 días, tengo niveles altos de proteína C reactiva, velocidad de sedimentación elevada, LDH elevada, tiene dificultad respiratoria, taquicardia, ojo con la frecuencia cardíaca, es un marcador de respuesta inflamatoria importante. La fiebre también, fiebre no es igual a antibióticos, fiebre me indica un proceso inflamatorio. Y la saturación de oxígeno menor de 94%, y si tenemos disponible evidencia radiológica, pues tras analizar todo esto, podemos considerar aplicar dexametasona. Hay que hacer una aclaración. Las diferentes guías recomiendan cuando el paciente está hospitalizado, pero es que en primer mundo, si el paciente satura menos de 94, lo hospitalizan. Si tiene elevación de marcadores, lo hospitalizan porque tienen mayor disponibilidad que nosotros. Ahora, a nosotros nos toca jugárnoslas con los pacientes. Si el paciente no tiene mucho deterioro, entonces yo aquí veo la parte de riesgo, beneficio. Si satura menos de 94, más elevación de marcadores, más dificultad respiratoria clínica, más infiltrados, si tenemos disponible, iniciamos con dexametasona. Los diferentes grupos recomiendan dexametasona como primera opción. No prednisona, no metilprednisolona. Dosis utilizan 6 miligramos, pues aquí solo tenemos disponibles ampollas de 8 miligramos, así que podemos dejar 8 miligramos por día. Se recomiendan 7 a 10 días, no 5, no 20, no 30. Los corticosteroides sistémicos los utilizamos 7 a 10 días en pacientes con enfermedad grave o crítica. ¿Por qué? Porque reducen la mortalidad, reducen la necesidad de ventilación invasiva.
Por eso es que utilizamos en pacientes que tengan todos esos elementos. No es al azar. Utilizar glucocorticoides implica que saben por qué. Clínica, laboratorio, alteraciones radiológicas. El glucocorticoide más recomendado es la dexametasona. Ahora, ¿qué otros parámetros tenemos que decidir? Las dosis. No hay ningún estudio que demuestre de forma objetiva que dosis elevadas son más efectivas que las dosis estándar. Puede ser que a futuro haya algunos pacientes críticos, pues sí, está esa posibilidad, pero la mayoría de nuestros pacientes no son críticos. ¿Y cuál es el problema de dar dosis elevadas? Tengo mayor posibilidad de efectos adversos, como cuáles: hiperglicemia, hipertensión, dislipidemias, causamos inmunodepresión, lo que les mencionaba, vigilar boca, que nuestros pacientes no hagan candidiasis oral, candidiasis genital. Si solo utilizamos 7 a 10 días, no es necesario realizar descensos, dejar a los pacientes con un mes de esteroides. Eso no está recomendado en ningún lado. Ya sabemos todos que la supresión del eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal inicia 3 semanas después del uso de esteroides. O sea que si mi paciente ya tiene 3 semanas de uso de esteroides, ahí debo considerar. De lo contrario, con 7 a 10 días, 6, 8 miligramos, no voy a tener problemas de depresión del eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal. Importante, en ninguna parte del planeta civilizado y científico se utilizan dos esteroides al mismo tiempo de forma sistémica, como es dexametasona más prednisona o dexametasona más metilprednisolona. Lo único que vamos a lograr con esas combinaciones es una inmunodepresión terrible, hiperglicemia, hipertensión, si utilizamos dosis elevadas por largo tiempo, pérdida de masa muscular. De por sí esta enfermedad se pierde masa muscular. Más los glucocorticoides, perdemos masa muscular. Así que por favor debemos hacer un uso racional e inteligente. Nuevamente, no usarlos la primera semana. Cuando los vayamos a utilizar, ver que tengamos marcadores elevados, datos clínicos de compromiso respiratorio, datos radiológicos, saturación menor de 94%. ¿Qué otra opción tenemos si mi paciente ya tiene neumonía? Aquí tenemos Remdesivir. El Remdesivir se consideran pacientes hospitalizados con enfermedad moderada. Puede reducir la mortalidad y el tiempo de resolución de síntomas en comparación con la atención estándar. Con respecto al estudio Solidaridad, en este se utilizó en etapas tardías de la enfermedad. Y ya vimos, si lo utilizo a las 2 semanas, yo no estoy matando virus. En las 2 semanas lo que tengo es pura respuesta inflamatoria. Este estudio les recomiendo que lo revisen, está bastante interesante. Se observó que las probabilidades de muerte fueron menores si lo utilizábamos antes de los 9 días de enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo pongo al día 12, 13, 14, pues ya los beneficios son sumamente limitados. Los primeros días ayudan. Tanto norteamericanos como europeos recomiendan que en pacientes con factores de riesgo y enfermedad moderada se considera aplicar Remdesivir. La primera dosis son 200 miligramos. Luego son 100 miligramos al día por un total de 5 días. 5 días es tiempo suficiente para ver una respuesta terapéutica adecuada. ¿Qué debemos evaluar con Remdesivir? Puede haber elevación de enzimas hepáticas, por eso se deben medir previo a utilizarlos y posterior a su uso. La infusión se pasa desde 30 hasta 120 minutos, se puede diluir en 250 ml de solución salina. No se recomienda si el paciente tiene tasa de filtración glomerular menor de 30 ml por minuto. Los datos en embarazada, pues la evidencia es limitada. Debemos sopesar riesgo-beneficio. ¿Y qué otra opción terapéutica hay? Tocilizumab. Este es un medicamento que inhibe la interleucina 6. Se utiliza en pacientes que tienen proteína C reactiva mayor de 75 miligramos por decilitro, neumonías por COVID. Ya tenemos 48 horas con terapia de esteroides sin mejoría y el paciente lleva 48 horas hospitalizado
en sala COVID o menos de 24 horas en UCI, entonces ahí podríamos tener beneficios. Se recomiendan 8 miligramos por kilo. En los esquemas que tenemos a nivel nacional, pues se utilizan hasta 800 miligramos, una dosis, y que se puede repetir de 2 a 24 horas. Se pasa en una hora. Esto lo utilizamos en pacientes que ya estamos con esteroides, no vemos mejoría y lo que buscamos es tratar de evitar progresión del deterioro respiratorio, que este paciente me caiga ventilación mecánica no invasiva o invasiva, cosas que tenemos bastante limitadas. Entonces, una terapia de rescate. No es que a todo paciente le vamos a poner tocilizumab, debemos de ver la respuesta a los glucocorticoides, el deterioro clínico, los días de enfermedad. Este es un medicamento sumamente delicado, tanto su aplicación como sus efectos. Lo ideal es en un ambiente intrahospitalario. Los colegas que saben los triajes, pues les va a tocar decidir aplicarlo en ese momento para tratar de evitar que el paciente sea referido o por lo menos darle un poquito de chance, ya que muchos pacientes ameritan manejo intrahospitalario, pero no tenemos disponibles. ¿Qué efectos adversos da? Inmunodepresión, hepatotoxicidad, neutropenia, trombocitopenia y dislipidemias. Recuerden, todo medicamento que aplicamos debemos ver los pro y los contra. Y si lo aplicamos, ¿qué efectos podemos esperar en los pacientes? Antibióticos. O sea, que alguien me explique por qué le dan antibióticos a todos los pacientes con COVID. Es una neumonía viral por inflamación. Solo se indica antibióticos si hay evidencia de infección bacteriana. La fiebre y leucocitosis no indican infección bacteriana. Son parte de la respuesta inflamatoria sistémica. Los invito a repasar conceptos básicos de cuarto año de medicina. Esto no es algo a nivel de especialidad, es algo básico. La actividad de las interleucinas me puede aumentar los glóbulos blancos. Me desencadena fiebre. La prevalencia de sobreinfección bacteriana es baja en pacientes hospitalizados. No se dan antibióticos en pacientes ambulatorios. Y un gran problema es que aumentamos el riesgo de resistencia bacteriana a futuro. No se les olvide que nosotros tenemos ese problema. Ya antes teníamos serios problemas con antibióticos. Entonces, por el amor de Dios, no den antibióticos. No está indicado. Neumonía no es igual a antibióticos. Esa es una neumonía viral. Los cambios radiológicos que vemos es por inflamación. Para eso tenemos dexametasona y se puede complementar en casos selectivos con tocilizumab. No antibióticos. Con respecto a la articulación, también ese es otro punto bastante interesante. ¿En quién sí se ha visto beneficio con anticoagular? En pacientes hospitalizados. Se da terapia estándar siempre y cuando no tenga contraindicaciones. En pacientes no hospitalizados, los marcadores de coagulopatía como el dímero D, tiempo protrombina, fibrinógeno, plaquetas, pues no se recomiendan de forma rutinaria. Aquí viene la parte de individualizar los casos. ¿Se da anticoagulantes a todos los ambulatorios? No. Es más, no se recomienda dar anticoagulantes ambulatorios. Pero si mi paciente tiene estados de hipercoagulabilidad conocidos, si mi paciente ya ha tenido infartos previos y toma aspirina, le debo dejar aspirina. Si estaba con antiagregación plaquetaria doble, se la debo dejar. Si mi paciente es obeso, está embarazada, encamada, un paciente oncológico que ha tenido episodios de trombosis, entonces ahí yo veo riesgo-beneficio. ¿Será prudente dejar anticoagulación si tiene elevación de marcadores y factores de riesgo? Sí, podríamos dejar. Siendo claros, pues que ese es un punto gris en la parte de las guías. ¿Se debe dar anticoagulación a todo mundo solo por darla? No. La anticoagulación nuevamente está indicada en pacientes que tienen manejo intrahospitalario y en ambulatorio hay que ver todos los factores de riesgo. Es más, después de dar alta a un paciente hospitalizado, yo debo decidir si le voy a dar anticoagulación o no. Esquemas pueden ir desde 14 días hasta un mes. Primera línea, pues siempre está la parte de vía parenteral con el problema de costos y aplicación y se pueden dar de los nuevos anticoagulantes
orales. Siempre debemos de ver riesgo de hemorragia, de complicaciones. Ya se ha documentado que los eventos trombóticos se dan en pacientes hospitalizados, específicamente en pacientes en cuidados críticos. Por lo tanto, en los pacientes ambulatorios, eventos trombóticos pues es bastante bajo, y si se da trombosis en un paciente ambulatorio, probablemente no sea por COVID, simplemente sea un factor extra y sea por los otros factores que ya tenía el paciente previamente. Debemos vigilar la parte metabólica y cardiovascular, pacientes con factores de riesgo que ya tenían diabetes mellitus, hipertensión, cardiopatía isquémica. Si tomaban estatinas, siempre mantenerlas. Si hay fundamentos teóricos que pueda haber cierto efecto antiinflamatorio, no es que a todo mundo le vamos a dar estatinas, son pacientes que ya han tenido eventos cardiovasculares. Como parte de la prevención secundaria, o sea, yo le debo seguir estatinas. Si mi paciente tiene un riesgo cardiovascular considerable, pues le puedo agregar estatinas como parte de la prevención. Vigilar la glicemia. Si el paciente tolera vía oral y mantiene sus hipoglicemiantes orales, debo dárselos. Estudios observacionales, grupos pequeños, si hay beneficios con la metformina, pero no es que a todo el mundo le vamos a dar metformina. O sea, si hace hiperglicemia, manejemos la hiperglicemia. Con vía oral, si es muy importante, utilizamos insulina. Nuevamente, la hiperglicemia es factor de riesgo para complicaciones. Hay que vigilar la presión arterial y no hay ninguna indicación de cambiar medicamentos para hipertensión arterial. Ya para ir finalizando, pues les dejo ese pequeño algoritmo que yo lo elaboré. La idea es que les ayude tratando de adaptar las guías internacionales a nuestra triste realidad, pero que debemos luchar por siempre por nuestros pacientes. La primera semana, por favor, solo manejo sintomático, no se dan esteroides. Día 7, pues consideramos estudios. No es que a todo el mundo le vamos a mandar TAC, debemos ver si el paciente es joven, sin ninguna comorbilidad y con síntomas leves, manden tomografía, pero si el paciente tiene factores de riesgo que se puede complicar y yo comienzo a ver deterioro, me envíen estudios. Los estudios van de la mano de la clínica, deben analizar los recursos y la disponibilidad que tienen para enviarlos. Si todo sale normal, vigilemos, podemos repetir a las 2-3 días marcadores, ya lleva 10, 14 días sin ningún síntoma, nuevamente da gracias a Dios que no se complicó y considerar alta. Si ya vamos por día 7, 9, estás con fiebre y le van marcadores, mi saturación está entre 90, 94, lo mando a caminar y más bien me baja incluso 89, no tengo cupo en un hospital, ahí debo decidir. Entonces le puedo dejar dexametasona más Remdesivir. Acuérdense que Remdesivir antes de 9 días de enfermedad, pues tiene beneficios porque todavía estamos en la etapa de reaplicación viral. La anticoagulación va a depender de factores, marcadores, donde yo voy a ver beneficios pro y contra. Si el paciente llevo 48, 72 horas y no hay mejoría, puede agregar tocilizumab. Idealmente un ambiente intrahospitalario. Si no tengo más opciones, pues considerar una parte ambulatoria, pero explicándole al paciente todos los riesgos y hacer consenso con el paciente y la familia. El objetivo de todo esto, ¿cuál es? Tratar de disminuir la progresión de la enfermedad, porque todos sabemos que la enfermedad grave es manejo intrahospitalario, o sea, ahí no hay pérdida. Si el paciente está con fallas, dificultad respiratoria evidente, no lo puedo manejar en casa. No se pongan a manejar pacientes con oxígeno en casa, es muy peligroso. Si el paciente ya tiene más de 10 días de enfermedad febril, elevan marcadores, infiltrados en estudios de imagen, saturación entre 90 y 94, pues dar dexametasona, porque ya no me sirve dar Remdesivir. El soporte de oxígeno, pues nuevamente traten que sea intrahospitalario, no que sea ambulatorio. Y si la terapia con esteroides no hay mejoría o el paciente comienza a deteriorarse 48-72 horas, considerar tocilizumab. Y en pacientes, pues si presentan más deterioro, anticoagulación profiláctica, siempre sopesando elevación de marcadores más factores de riesgo. Nuevamente, ese es un punto gris, no se dan anticoagulación en todos los pacientes. ¿En qué momento debemos remitir?
Todos debemos saber en qué momento debemos enviar a un paciente a hospitalización y que se va a beneficiar. Si el paciente lo estoy manejando y se deteriora, enviarlo. Si su saturación de oxígeno es menor del 90%, enviarlo a hospitalizar. Fallo de órganos, hospitalización. Frecuencia respiratoria más de 30 o el paciente está con disnea de reposo, que veo que el paciente no me puede dar ni su nombre, hospitalicen. No se compliquen, traten de buscar lo mejor para su paciente. Manejar con oxígeno un caso, un paciente con enfermedad grave es peligroso. Se puede perder tiempo valioso, entonces no hay que arriesgarse. Si hay criterios de hospitalización, se debe remitir. ¿En qué momento damos alta? Si la disnea disminuye, si lleva 72 horas a febril, marcadores inflamatorios descienden, llegan normales. La anticoagulación al momento del alta, si estuvo hospitalizado, si el paciente tuvo factores de riesgo, pues en total pueden ser 14 hasta 30 días. Nuevamente damos todos los factores. Si mi paciente ya ha tenido trombosis, está encamado de forma permanente o en silla de ruedas, por lo menos lleven al mes, porque es un paciente que fácilmente ya podía hacer trombosis desde antes de la enfermedad. Si cumplió 10 días de esteroides, no necesita descenso. Si el paciente hizo más de 21 días de esteroides porque estuvo hospitalizado en una unidad de cuidados críticos, pues ahí se debe considerar descenso porque sí hay supresión del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal. Con 10 días no se recomienda, no tengan miedo. Es más, téngale miedo al uso excesivo de esteroides por los efectos adversos que pueden dar. Y para finalizar, la experiencia médica va de la mano de la evidencia. Siempre tratemos de adaptar la evidencia a nuestra realidad. Pero es importante leer guías. La mayor cantidad de lecturas para COVID-19 son totalmente gratuitas. Aquí hay 3 ejemplos de guías que se están actualizando de forma constante y que les puede servir. Fue un placer y espero que les haya gustado y lo más importante, que les sirva mi presentación.